Bienvenidos a la sección de la entrevista del programa Miradas de Audiovisuales de la UCA. En esta ocasión conversaremos sobre la importancia de la vacunación en El Salvador en el personal educativo y la COVID-19 en los niños. En esta ocasión conversamos con el doctor Daniel Reyes, quien es infectólogo pediatra, a quien le damos una cordial bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes y hablar sobre este tema tan importante de la COVID y del regreso a clases y sobre todo la importancia de la vacunación. Bueno, para iniciar nos gustaría conocer cómo afecta la COVID-19 en niños y jóvenes. Bueno, es importante saber que la enfermedad o en sí la infección por SARS-CoV-2 y la enfermedad resultante COVID-19 en personas menores de 18 años se manifiesta de diferente forma con respecto a los adultos. Como nosotros podemos observar en los datos epidemiológicos, el porcentaje de personas menores de 18 años afectadas por la infección es alrededor del 1 al 5%. ¿Qué nos quiere decir? Que generalmente uno de cada 10 personas que van a padecer de COVID o van a sufrir la enfermedad van a ser personas que se comprendan entre esta edad, entre los 0 hasta los 19 años de edad. O sea, con respecto a la población que padece la enfermedad es un número bastante menor. Hasta en la actualidad no se ha identificado cuál es como el factor de protección, entre comillas, de que las personas de ese rango de edad no presenten la enfermedad y las complicaciones. Pero si bien las personas que presentan en ese rango de edad la enfermedad generalmente lo presentan de una forma leve, que también es como una ventaja de las poblaciones menores de 19 años sobre la enfermedad de COVID versus el resto de poblaciones y en especial los adultos mayores que tienden a ser las poblaciones que presentan mayor número de enfermedad, mayor número de complicaciones y mayor número de mortalidad. En la fecha no conocemos cuál es el factor de protección, pero epidemiológicamente así es la distribución de la enfermedad en los rangos de edad. Teniendo como contexto y desde que se confirmó el primer caso de COVID-19 en El Salvador en el año 2020 hasta la fecha, menos de 3.500 personas entre los 0 y 19 años de edad han sido diagnosticados con la enfermedad del COVID-19. ¿Este grupo etario es menos propenso a la enfermedad o cómo podemos interpretar estos datos? Pues uno que es lo esperado, o sea, los números que se registran, o por lo menos los porcentajes de acuerdo a lo reportado epidemiológicamente en El Salvador, es muy parecido a lo que se reporta a nivel mundial. El porcentaje de casos en menores de 19 años es prácticamente en ese rango, entre el 1 y el 5%, y generalmente conlleva menos hospitalizaciones, a menos gravedad y menos mortalidad. Como bien mencionamos, no hay como una explicación específica de que por qué las poblaciones pediátricas son como más seguras con respecto a la enfermedad, pero sí pega o sí es igual a lo que se reporta internacionalmente. Entonces, digamos que el comportamiento de la enfermedad en general es de esta forma hasta el momento. Cabe esperar cómo se van a comportar las nuevas variantes del virus y si van a ser un tanto más agresivas o si van a presentar mayores manifestaciones en poblaciones que generalmente no presentan manifestaciones de lo que hemos nosotros observado desde diciembre del 2019 hasta la fecha. ¿Ve? Teniendo, teniendo en cuenta estos datos, ¿qué efectos colaterales se produce luego de tener los niños en cuarentena, en encierro, durante más de un año, debido a la situación de cómo se ha manejado la pandemia? Pues más allá del hecho de saber qué tipo de efectos, bueno, lo más bien ya sabido, pues que la limitación de la actividad física en niños ha sido como una condición bien como clave o que ha afectado mucho a su desarrollo y a las actividades cotidianas a las cuales estaban acostumbrados y acostumbradas previa a la pandemia. El hecho de poder no compartir con otros niños, no poder continuar con un proceso de educación regular, el encierro, las limitaciones de poder desplazarse ha llevado a que muchas condiciones, o mejor dicho, más que todo hayan sido como
manifestaciones con respecto a su desenvolvimiento, más allá que que también tiene que ver, o sea, que tiene que ver mucho con salud, más allá del relacionado directamente con la infección del virus. Si bien a todas las personas que hemos sido sometidas a confinamiento nos ha afectado de gran manera, tanto en el entorno hogar como en el entorno laboral y las relaciones con el resto de las personas, en el caso de los niños, por encontrarse dentro del periodo de mayor aprendizaje, ha limitado mucho más su educación y condicionado más sus conductas. En este caso, probablemente no es como mi área específica, pero yo considero una opinión muy personal que afecta más que todo en el comportamiento y en la capacidad de que puedan tener un proceso de educación más formal y mucho más enriquecido el hecho de estar confinados que el hecho de tener una vida como la teníamos antes normal. Teniendo como base todo lo que hemos conversado anteriormente y ante el regreso a clases de los distintos centros educativos, ¿qué consideraciones hay que tomar en cuenta para evitar contagios de COVID-19? Bueno, principalmente la vacunación. Los profesionales de educación deben de recibir la vacunación lo esperado es que lo reciban antes del inicio de las clases. Es importante porque como si bien ya retomando nuevamente los datos estadísticos, los niños y las niñas no van a presentar manifestaciones clínicas de la enfermedad o no va a ser tan fuerte la enfermedad en números con respecto al caso de los adultos. Generalmente los que van a sufrir como mayor chance o riesgo de tener una enfermedad grave van a ser los adultos mayores. Es importante que protejamos a las poblaciones que van a ser un tanto más sensibles a la severidad de la enfermedad, como en el caso de los adultos y las personas que tienen factores de riesgo como hipertensión, diabetes, sobrepeso, obesidad, enfermedades de los pulmones, corazón, etcétera. Eh, Eso es importante tomarlo en cuenta. Los centros de salud y muy bien, el gobierno lo ha hecho, ha tomado como prioridad en esta segunda fase de vacunación la inmunización para los profesores y las profesoras de los centros de salud, tanto de primaria hasta nivel universitario. Obviamente es importante también que se retomen o que a pesar de que las personas hayan sido vacunadas, porque únicamente al momento contamos con vacunas que se utilizan específicamente en adultos, continuemos con las medidas que previamente hemos aprendido a lo largo de la pandemia y el confinamiento. Principalmente el uso de mascarillas que tiene que ser en todo momento durante el momento que estén recibiendo clases o cuando ya estén asistiendo a las aulas. Otra cosa importantísima es el distanciamiento físico y el aforo de las aulas que tiene que ser el número menor permitido que garantice la distancia de por lo menos 1,5 metros a 2 metros entre cada uno de los alumnos, que sean espacios en los cuales sean abiertos y haya una adecuada ventilación, porque lo que realmente va a limitar que las personas se puedan infectar del virus es el encierro y no así se ha evidenciado que pues en lugares abiertos y que tienen buena ventilación disminuye más el riesgo. Otro punto importante a considerar es el aseo de manos. El lavado de manos, ya sea con agua y con jabón o con soluciones alcoholadas, que es importantísimo que lo continuemos haciendo. Y otra cosa importante también es que en el caso de las aulas, en algunas instituciones universitarias, como en algunos colegios y escuelas, el desplazamiento de las personas sea que generalmente los y las profesores y profesoras sean los que se tienen que desplazar, no así los grupos de alumnos, porque lo que tratamos es que la menor cantidad de personas sean las que se vayan desplazando en diferentes entornos. Eso dentro de otras consideraciones que tienen que estar vigilando muy bien también en los entornos escolares, quienes pueden presentar síntomas, ¿sí? Tanto alumnos como profesores, establecer o tener una línea en la cual puedan identificar un caso sospechoso de COVID-19 y referirlo de forma oportuna a un centro de salud para que se realicen las diferentes pruebas para descartar o asegurarnos que ese sea el diagnóstico y generalmente identificar si hay más casos si se llegase a confirmar un caso de COVID-19. Yo considero que a estas alturas de la pandemia, ya un año y meses después de que ya estamos viviendo y ya tenemos nosotros que habernos acostumbrado y aprendido a vivir con las diferentes medidas, uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico.
que a estas alturas ya no tendría que ser tan difícil poder aprender a salir y a poderlo hacer parte de nuestra vida cotidiana, que prácticamente esa es la base de las recomendaciones. Desde el punto de vista médico, ¿cómo ven ustedes el inicio de la jornada de vacunación entre el personal educativo y el cuerpo docente en El Salvador? A mí me parece perfecto. Perfecto en el hecho de considerar a los maestros y las maestras para la vacunación. Considero que tomarlos como una línea importante para ser de los primeros grupos poblacionales luego de administrar la vacuna a profesionales de la salud de primera línea y personas que tienen contacto con personas en entornos hospitalarios o de cuidado de pacientes, y tomar en cuenta a los profesores ha sido como una muy buena decisión. Uno, porque en el caso de los niños, si bien sabemos que no van a presentar manifestaciones clínicas, pueden ser portadores asintomáticos. Dos, porque estamos mejorando el hecho de poder continuar con un proceso de normalización de la educación de los niños y las niñas. Y tres, que según yo a grosso modo puedo ver de que ha habido bastante abocamiento de los profesionales de educación para la vacunación, lo que va a asegurar que en cierta forma pueden prevenir complicaciones o enfermedad grave por la COVID-19. Entonces, la decisión está muy bien hecha, haber tomado en cuenta a los profesores. Creo que no es bueno, en la mayoría de países donde se han tomado en cuenta principalmente, y considero que debería de continuarse ahora que se finaliza con los profesores, de acuerdo a la disponibilidad de vacunas, con otros sectores o con factores de riesgo que podrían, pues sí, mejorar y para disminuir la carga de la enfermedad y las complicaciones. Ya para finalizar, nos gustaría saber qué recomendaciones se haría tanto a los padres de familia como a los docentes y a los estudiantes para evitar contagios de COVID-19 o mantener lejos la enfermedad de casa durante el regreso a clases. Principalmente los docentes que se vacunen. Si tienen la oportunidad de vacunarse y dudan en el hecho de aplicarse la vacuna, que no duden y que lo realicen. La vacunación es un acto de amor propio, es un acto de amor para el resto de las personas y un acto de amor para las personas que han sido o que ya no están a causa de la COVID-19. Creo y considero que el hecho de protegernos en diferentes entornos y aprender a vivir con esta pandemia o con la enfermedad es el hecho de poder optar y poder decidir vacunarse. Dos, para los maestros y las maestras, el hecho de que tienen que continuar con las medidas y reforzar las medidas de prevención con los y las alumnas y con los padres y madres de familia o con las personas que cuidan niños, principalmente porque ellos tienen una labor de educar y replicar ese tipo de conductas en estas poblaciones. Y ellos van a ser las personas encargadas en que los niños capten la importancia de por qué y que aprendan a vivir con esta pandemia. Muy bien, en casa probablemente los niños no hayan pasado con sus mascarillas o lavándose las manos y todo lo demás, pero el entorno y la situación cambia ahora que van a las escuelas. Y es importante que los y las maestros y maestras refuercen el aprendizaje de las medidas preventivas, uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico y no a las aglomeraciones. Y que además aprendan a poder identificar algunos casos en los cuales podrían sospechar que alguno de los alumnos o alumnas o compañeros de trabajo puedan presentar datos de COVID-19. Para los padres de familia, que refuercen en sus hogares la importancia de las medidas. Si bien vamos avanzando con respecto al proceso de vacunación en el país, el hecho de tener la vacuna tampoco es una garantía de que nosotros podamos enfermar. Sabemos que las vacunas tienen un porcentaje de protección que, si bien en las vacunas que estamos utilizando nosotros en nuestro país no son los porcentajes más altos, pero sí tienen ventajas con respecto a la protección de enfermedad grave, mortalidad y hospitalización en unidades de cuidados intensivos. Entonces, los papás y las mamás deben de reforzar o las personas que cuidan niños deben de reforzar ese tipo de medidas siempre en sus hijos al momento de cambiar un entorno, porque no es lo mismo
las clases en línea, donde pues sí, pasas en tu clúster con tu familia, que el hecho de salir y exponerte con otras personas que probablemente puedan o no exponerte al virus. Y para los alumnos que realmente que lo mismo, acatar las recomendaciones, tanto en el caso de los niños y niñas, que sí se ha reforzado por los maestros, pero en el caso de los adultos jóvenes o los adolescentes que ya tienen un nivel más alto de conciencia, que no se olviden de las medidas de prevención. Si bien hasta la fecha no sabemos si las nuevas variantes del virus van a ser un tanto más agresivas con respecto a las poblaciones que en este momento no son vulnerables, que son las personas jóvenes. Entonces siempre tenemos que tener mucho cuidado al continuar con las medidas de protección, mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico, no aglomeraciones, que es lo más importante que hasta la fecha nos ha ayudado a prevenir todas las muertes o más muertes únicamente siguiendo estas medidas de prevención. Entonces, sí son efectivas, sí son eficaces, sí son importantes que las sigamos llevando a cabo. Esa ha sido la sección de la entrevista. Agradecemos al doctor Daniel Reyes, quien es infectólogo pediatra, para hablar sobre este tema importante sobre los niños y el regreso a clases. Siga en sintonía de su programa Miradas.